cordial saludo para toda la familia venezolana, América y el mundo, porque este espacio que vamos a conducir a partir de esta hora tendrá repercusiones en los 5 continentes. Día de júbilo, porque nada más y nada menos está en casa un diplomático que ha sido víctima no solamente de los vejámenes más crueles, las torturas más cruentas, sino que además sistemáticamente en los medios de comunicación se ha estigmatizado su imagen. Por ello hoy Venezuela y el mundo de bien están de júbilo. Tengo el honor de recibir a una invitada que me va a acompañar durante todo este proceso, Patricia Villegas, quien además fue testigo presencial y llevó a través de Telesur, minuto a minuto, el desembarco del avión del diplomático venezolano, héroe de nuestra patria, Alex Saab. Pati, ¿cómo estás? Hola Barry, pues muchísimas gracias por la invitación a ti y a los compañeros de PTV, la televisión pública venezolana. Realmente un gusto poder compartir esta noche luego de una larga jornada que comenzó bien tempranito a la espera allí en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con un día precioso, un cielo súper despejado, un azul tan lindo, el del cielo de Caracas como el de los ojos de Camila Fabri, que estuvo también desde muy temprano en ese mismo lugar, ansiosa, esperando, contando un poco lo que sentía la noche previa, las horas previas a este momento que luego pudimos transmitir en vivo y en directo y que marca el fin de una etapa y también el comienzo de otra, en el sentido de que, como bien decía el presidente venezolano, pues se han llegado a acuerdos con los Estados Unidos, se pueden llegar a ellos sin ceder en 1 milímetro de los principios y de la soberanía. Así que creo que hay muchas cosas para compartir, muchos análisis, más allá del relato humano, que es indudablemente estremecedor y conmovedor, y mucho más, como decían en los pasillos antes de llegar al estudio aquí mismo en BTV, en fechas como estas, ¿no? Donde todos y todas queremos estar con nuestros seres queridos. Esta es una linda historia con final feliz a solo horas de la Navidad. Y además, Patricia, muy importante, un mes de diciembre de diplomacia, de diálogo y de grandes victorias para Venezuela. Es decir, estamos cerrando un año complicado desde muchas maneras de verlo, pero en victoria, con triunfos que son para toda una patria y lo más importante, en paz, con el voto del pueblo y con la palabra empeñada del presidente Nicolás Maduro, que crece en liderazgo y sobre todo en una frase que resume esta jornada: la lealtad de Nicolás Maduro y la lealtad de Alex Saab. Bueno, es que realmente es un mes de diciembre de altísimo voltaje geopolítico, no solamente en Venezuela, sino también en otras partes del mundo, pero particularmente para este país son muchos los acontecimientos, pero en paralelo esta es una historia que viene trabajándose sin desmayar en ella desde hace exactamente 3 años, o sea, 1.280 días, que fue lo que estuvo Alex Saab secuestrado por primera vez en Cabo Verde, luego por segunda vez en el momento en el que es trasladado desde Cabo Verde hasta los Estados Unidos, en el sentido de que nunca se dejó de intentar su liberación. De hecho, hoy el presidente Nicolás Maduro daba el dato de que había estado ya muy cerca de recobrar su libertad en el gobierno de Trump, pero este había perdido las elecciones y hubo un paso atrás. Pero fue una historia que siempre estuvo en el escritorio del presidente Maduro, nunca estuvo traspapelada, siempre estuvo como protagónica y creo que además esto queda muy claramente evidenciado en el momento en el que el presidente saluda también afectuosamente al diplomático venezolano Alex Saab ahí en las puertas de una de las entradas del Palacio de Gobierno de Miraflores. Es extraordinario ese diálogo que tienen estos dos hombres que coinciden en principios y en valores que no son una palabra que se dice, sino que son una acción que se practica, porque, bueno, tú sabes que el papel puede con todo, claro, ¿no? Y decir cosas es mucho más fácil que hacerlas, pero estos dos hombres, el jefe de Estado, el presidente de la República y el diplomático venezolano, han confirmado con sus hechos, con sus acciones, no solo con sus palabras, que la lealtad no es una expresión, sino una forma de vivir, que no se venden los principios y que se puede avanzar sin ceder en ellos, y además algo también que me parece muy importante y que marca mucho el espíritu de la venezolanidad, ¿no? Que es no rendirse. Cuando se tiene una causa justa, se lucha por ella y se mantiene la línea de conducta hasta conquistar el objetivo. Así es, Patricia. Para comenzar, vamos a ver, yo lo hablabas tú, de lo que fue ese recibimiento. Tenemos un video que es inédito porque lo grabaron quienes estaban alrededor del presidente Nicolás Maduro.
la lealtad, valor supremo de esta época revolucionaria, sobre todo de un hombre como Nicolás Maduro, que han intentado matar 2 veces, que han aplicado fórmulas bélicas para derrotar su gobierno y se mantiene incólume, invicto, protegiendo al pueblo. Y cómo no hacerlo con un gran hermano de lucha, un diplomático que arriesgó su propia vida para que el pueblo venezolano, sin distingo político, tuviese alimentación, medicina y combustible. Vamos a ver este video, Patricia, y nos sentamos para de una vez hablar con nuestros invitados especiales. Este día tenía que llegar, ¿oíste? Yo sabía que iba a llegar ese día. Yo sabía. ¿Oíste? Jamás. Jamás. Ni en esta vida, ni en todas las vidas que vengan. Vemos allí unas palmadas, pero sobre todo una frase, Patricia, que es muy importante. Lealtad. Sabía que este día iba a llegar. Vamos a ser leales en esta vida y en las vidas que sean necesarias. Es decir, que ya traza un rumbo, porque había una deuda pendiente. Jamás estuvo, tú lo decías, fuera del escritorio el caso de Alex Saab. Y vaya que hemos tenido problemas muy supremos, pero se trata de un hombre que no nació en esta patria, pero que la quiere y la ama tanto como cualquier venezolano y que además lo demostró con hechos, con su experiencia como empresario y también como diplomático en la época más difícil que le tocó vivir a Venezuela, con anaqueles vacíos, sin combustible y con un Donald Trump haciendo de todo a través de maniobras golpistas para que el pueblo venezolano, sin distingo político, sufriera los desmanes debido a esa crisis que ya venía desde el año 2016. Patricia. Bueno, durante estos años, además, varios fueron los intentos de quebrar justamente esa relación, tanto la de Alex Saab con Venezuela como la de Venezuela y su gobierno con el diplomático. Rumores, historias que corrían incluso por medios que consideramos prestigiosos y que hablaban de esa ruptura, de ese rompimiento, de esa delación de información, intentos para que Alex Saab dijera cosas que realmente no se correspondían con la verdad. Así que tampoco ha sido una relación que estuvo fácil de sostener e inquebrantable, pero solamente se puede explicar pues, porque es una relación real, de verdad, de 2 hombres que creen profundamente en lo que estaban haciendo, en el bien de Venezuela y en lo justo de una causa. Vamos a hablar del Alex humano, del Alex diplomático, del Alex empresario, del Alex nacido en Barranquilla, mañana cumple 52 años, pero al mismo tiempo el trabajo que se viene realizando desde el gobierno bolivariano. Y tenemos una conversación nada más y nada menos que hoy lo felicito al presidente Nicolás Maduro, el movimiento Free Alex Saab y la parte jurídica. Idriana y Roy y Idriana, que son familia prácticamente de esta causa, han unido durante 1286 días las voluntades. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. Bien. Muy felices. Sí, también. hoy es un día que se contentos. puede dar para celebrar y para festejar, pero ¿siempre hubo esa convicción, Roy, o en algún momento pensaste tú en lo personal que pudiera no llegar una jornada como la de hoy? Bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Sabíamos que era una lucha difícil, veíamos, y cuando inició el movimiento Free Alex Saab fue a las semanas del secuestro, del primer secuestro en Cabo Verde, entender que la satanización que hacían los medios hegemónicos del continente, inclusive de Europa, contra Alex Saab no fue nada normal. Satanización que se mantiene al día de Sí, hoy incluso, ¿no? Sí, claro. Con tan lindas imágenes todavía siguen utilizando las imágenes que consiguieron de manera irregular en la primera audiencia en los Estados Unidos. Correcto, correcto, pero nunca nos sentimos solos, sobre todo cuando el presidente se pronunció después del segundo secuestro, inmediatamente al segundo secuestro, que fue el momento en que él mismo lo dijo ese día, el 17 de octubre del 21. Estaban negociando con el gobierno de los Estados Unidos la liberación allá en Cabo Verde. Pero Cabo Verde, día antes de las elecciones presidenciales, llama desesperado que se lo lleven y se lo llevan, ¿no? Y el presidente, bueno, acompañó y dijo e instruyó la creación de un movimiento, un gran movimiento nacional e internacional de denuncia. Y el movimiento ya estaba constituido, pero ahí como que agarró mucha fuerza y eso para nosotros, bueno, fue una cosa magnífica, ¿no? Fue claro. como cuando a veces teníamos malas decisiones en el juzgado, que nos echaban para atrás algo. Siempre esa luz, ¿no? Esa luz de que el presidente, de que nuestra dirigencia revolucionaria del gobierno, la Cancillería siempre estuvo de la mano y haciendo todo el trabajo, pues para nosotros
eso nos llenaba de mucha fuerza. Y se combinó lo mediático con lo jurídico, lo político con todas y cada una de las acciones para defender nada más y nada menos que un diplomático. Y es bien importante también la parte jurídica porque se violó desde un principio la Convención de Viena de un diplomático con pasaporte y con una misión especial. No era la primera vez que viajaba, ya tenía meses haciéndolo en favor, no de una causa política, sino de una causa social de todo un pueblo. ¿De qué manera se manejó lo jurídico desde el inicio para explicar la génesis de todo este caso? Sí, bueno, en primer lugar, saludarlos a ambos y, bueno, expresar que estamos muy contentos, que hoy es una victoria colectiva. Esto fue una lucha colectiva desde el primer día y hoy es una victoria colectiva, una victoria de la diplomacia bolivariana de paz, del presidente Nicolás Maduro, de Camila Fabri, de una mujer luchadora que desde el primer día de su secuestro y luego cuando tuvimos la oportunidad de hacer contacto con ella, pues lideró este poderoso movimiento de manera que todos los factores confluyeron para que, bueno, hoy tuviéramos esta gran victoria, una victoria de Venezuela sin duda alguna, una victoria de la soberanía. Pues todo el proceso jurídico nosotros lo podemos, yo lo divido en dos partes, los 491 días que estuvo en su primer secuestro dentro de Cabo Verde, en donde nosotros lo conversábamos esta mañana, a medida que íbamos investigando y íbamos descubriendo el proceso del lawfare. Realmente un proceso del lawfare que se... Pero es persecución. Una persecución judicial, una manipulación de los sistemas de justicia para criminalizar, para perseguir y aniquilar un adversario. Estamos viendo cómo, y lo decíamos, cómo dentro de Venezuela no pudo penetrar ese lawfare, como ha pasado lamentablemente en otros países de Latinoamérica, y buscaron fue un lawfare internacional. En el caso de Alex Saad, sin duda alguna, fue el sistema de justicia de Cabo Verde y el sistema de justicia posteriormente a los Estados Unidos. Pero dentro de Cabo Verde hubo muchos factores y muchas investigaciones que desde el primer momento podíamos manifestar, no solamente a Venezuela, sino al mundo, cómo fue detenido, por ejemplo, sin una orden de detención, sin haberse librado una notificación roja de Interpol. Y bueno, fue aquí, en esta casa, en BTV, quien nosotros pudimos, las primeras ventanas que abrimos para denunciar públicamente, internacionalmente, que a un diplomático venezolano se le estaba sometiendo a una detención arbitraria sin ningún tipo de proceso jurídico. 491 días de tortura, de violación al debido proceso. Lamentablemente, nosotros caracterizamos Cabo Verde como el Estado que usó, que manipuló a Estados Unidos para efectuar aquellas torturas físicas, aquella violación grotesca al debido proceso, porque, bueno, ninguno del proceso, desde el momento de su detención arbitraria hasta que fue extraído hacia territorio estadounidense, no se respetó ninguna norma del debido proceso. Podemos rescatar algunos acontecimientos. Por ejemplo, el 31 de julio del año 2021, Cabo Verde, al ver el estado de salud tan deteriorado de nuestro diplomático, emitió una decisión judicial y decía había que trasladarlo urgente a la capital de Cabo Verde, a Praia, para que recibiera atención médica. Lo extrajeron el 16 de octubre y nunca se cumplieron decisiones judiciales. En el libro que tuve la oportunidad de escribir relatando todo este análisis jurídico, nosotros caracterizamos eso como una tortura judicial. No solamente el lawfare, como todo el proceso de violación al debido proceso, y como el proceso de persecución a través de los sistemas de justicia, sino que dentro del propio sistema de justicia, un disfraz normativo, claro, decíamos nosotros, unas torturas con disfraz normativo, era víctima de unas torturas judiciales, a través de, por ejemplo, no acatar decisiones judiciales y no conceder ningún recurso. Es por eso que va al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, donde tuvimos la primera victoria internacional. Que tampoco fue acatada en este caso por Cabo Verde. Yo diría también, Barry, que uno de los hechos que marca este caso del diplomático venezolano no es solamente la lucha jurídica, sino la lucha mediática. O sea, Alex Saab, desde el primer momento e incluso antes de su primer y segundo secuestro, ha sido una figura estigmatizada, claro, tergiversada. Sobre él se han aplicado todas las estrategias de guerra mediática, Roy. Así mismo, en el libro que se bautizó ahorita en noviembre en la Filben, hay un capítulo especial del tema mediático. Y ahí más o menos se explica cómo el lawfare, o sea, la guerra jurídica, vino precedida por una guerra mediática. ¿Por qué? Porque la guerra mediática sataniza, justifica, luego construyen personajes para luego, cuando viene la actuación, que es el secuestro, había una justificación. Pero entonces viene
algo que llamamos el ciclo perverso, ¿no? El ciclo perverso de la guerra jurídica y la guerra mediática, porque uno se alimenta con el otro. ¿Por qué? Porque primero te lo justifican, luego lo secuestran y luego aprovechan las noticias que montaron para satanizar como parte de expedientes judiciales. Inclusive, peor aún, utilizaron publicaciones en la red social Twitter X de cuentas anónimas y esas publicaciones de cuentas anónimas están en los expedientes judiciales en los Estados Unidos. O sea, cosas tan... Claro. Una cuenta que de una persona que no da la cara, que no dice nada, no, que Alex Saab dijo tal cosa, hizo tal cosa, queda un expediente judicial. Entonces, es una recirculación y una retroalimentación de ambas partes que, bueno, lo que hacen es justificar el secuestro, luego justificar que el secuestro continúe, justificar torturas, entre otras cosas. Y bueno, eso es un ciclo muy malo, que se mantuvo. Y queda allí, además para el relato, y hablando de libros, Patricia, Roy y Adriana, estamos hablando de que Mark Spert y que Mike Pompeo en sus libros también justifica cómo fue de conocimiento público dentro de la Casa Blanca y de la sociedad, tanto de republicana como demócrata, que se trataba de un diplomático y que hicieron todo para secuestrarlo. Nuestro equipo de producción ha preparado un recuento cronológico desde aquel 12 de junio del año 2020, en plena pandemia, el primer secuestro y todo lo que sufrió, lo que se sabe y lo que seguramente sabremos a partir de hoy. En la historia de la agresión multiforme de los Estados Unidos contra Venezuela, hay más de 900 medidas coercitivas y un diplomático secuestrado. Se trata de Alex Saab, un enviado especial al que se le encargó la misión de gestionar alimentos, medicinas y combustibles en el contexto del bloqueo contra nuestro país. En el momento que se recrudeció brutalmente la persecución contra Venezuela, este enviado especial trajo alimentos para tus hogares, para el hogar. Ese alimento que llegó, que tenía una marca internacional, fue traído por Alex Saab. Desde el 9 de abril de 2018, Alex Saab comenzó un trabajo diplomático y estratégico para contrarrestar el asedio contra Venezuela, el cual solo se podía hacer en silencio, y lo hizo por su amor a nuestro país. Su trabajo consiguió mitigar el rigor del bloqueo sobre Venezuela. Y sabían que Alex Saab era el que estaba neutralizando esta situación. Esto lo convirtió en un obstáculo que complicaba los objetivos de Washington de generar un desabastecimiento total en el país. Ordenaron su captura el 12 de junio de 2020, cuando Alex Saab realizaba una escala en Cabo Verde para repostar combustible y seguir hasta Irán para completar una misión diplomática en la que debía gestionar varios buques de gasolina. Estaban a punto de despegar y luego una comitiva obligó a que abrieran el avión, entró al avión, lo sacó totalmente a la fuerza, a pesar que Alex Saab les estaba aclarando que él era un funcionario diplomático. Alex Saab permaneció retenido más de un año en Cabo Verde. El gobierno venezolano denunció que fue secuestrado y coaccionado. Para que se convirtiera en un acusador falso, cosa que él jamás aceptó contra Venezuela. El secuestro de Alex Saab es considerado como un precedente grave contra el derecho internacional, ya que con su captura y judicialización por parte de los Estados Unidos, la inmunidad que protege la actividad diplomática fue puesta en peligro. La construcción de supuestamente un enemigo de la justicia, una persona con rasgos criminales, cuando realmente era un diplomático que no nació en Venezuela, pero hizo todo para favorecer al pueblo. Mientras tanto, de la Casa Blanca se metían sanciones, bloqueos, se saqueaba petróleos de Venezuela y se además apropiaban de todos los recursos. Recuerden que a la par de este caso estaba Juan Guaidó como supuesto presidente y reconocido por 50 países, con la administración de nuestro orden, Inglaterra, de Citgo, de Monómero y de todas las cuentas en el extranjero. Era la narrativa perfecta de un gobierno interino que tenía una posición bien clara frente a Washington y por otro lado la persecución. Un gobierno legítimo y una figura, una ficha clave como una joya de la corona, que era nada más y nada menos que un diplomático llamado Alex Saab, cuyo testimonio quedará vigente hacia el futuro. Patricia. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué precedente marca este caso de Alex Saab? No en el primer secuestro y en el segundo, en general.
¿Qué puede estar representando para la jurisprudencia de aquí en adelante? Bueno, en primer lugar, nosotros hablamos siempre de lo que era la transgresión a la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas a nivel internacional. Decíamos que el caso del diplomático Alex Saab del secuestro es un caso que transversaliza más allá de una violación a los derechos humanos o a una persona como individuo, sino que directamente vino a transgredir la soberanía de Venezuela. Pero vino a transgredir también la seguridad jurídica de todos los diplomáticos del mundo. Hablábamos nosotros, ningún diplomático entonces en tránsito puede estar seguro si se permite entonces que bajo una persecución política pueda ser detenida una persona que tiene una inmunidad internacional, que tiene una protección internacional bajo convenios internacionales. Ahora con su liberación, el precedente es el respeto precisamente a ese derecho internacional y además queda demostrado no solamente que estamos del lado correcto de la historia, que nosotros teníamos la razón, que Venezuela ha levantado la bandera de la verdad y la verdad siempre gana, sino que en definitiva, ante cualquier violación del derecho internacional y cualquier violación de las leyes en general, siempre va a prevalecer la verdad. Alex Saab hoy en día, podemos decirlo, está libre porque lo jurídico se había ganado hace mucho tiempo. Nosotros le decíamos, desde que la primera instancia internacional decidió pues, que había que deliberarlo, diciendo y afirmando que estaba detenido arbitrariamente, nosotros sabíamos que a nivel internacional habíamos ganado. Lo dijo también los relatores de la ONU, tuvo una acogida muy especial con el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, con las relatorías especiales de la ONU. De manera que jurídicamente nosotros sabíamos que no había más nada que hacer. Esto era un caso que había que ser resuelto políticamente y así políticamente fue resuelto. Y con las mismas leyes de Estados Unidos, porque lo decíamos, muchos decían, él tiene que estar condenado, él tiene que estar sentenciado para un perdón o para cualquier forma que el presidente Biden decidiera el intercambio. Nosotros decíamos, eso no es así. La Constitución y la facultad del perdón o del indulto o de liberar a un prisionero a través de negociaciones políticas siempre ha estado presente. Desde el punto de vista simbólico, Roy, esta liberación, esta jornada de hoy, si bien intentaran aplastar a todo aquel que le diera una mano a Venezuela o que estuviera luchando en medio de tan compleja adversidad, que Ola Barry hacía un recuento rápido, porque como uno dice, son como inenarrables estos años duros y difíciles de una Venezuela asediada y bloqueada. Pero digamos, desde el punto de vista simbólico, ¿qué representa esta libertad para todos aquellos que han estado nucleados a través de la causa justa venezolana? Así mismo, mira, como Alex Saab, hay muchos compañeros y compañeras que han estado trabajando con el gobierno bolivariano. Solo que Alex Saab obviamente representó en ese momento una figura muy importante, tanto que era normal escuchar su nombre en las conversaciones del despacho Oval en la Casa Blanca. Eso lo dice Mark Esper como lo dice Mike Pompeo. Entonces, para nosotros, esta victoria de hoy, simbólicamente, bueno, se ganó con diplomacia y con paz, sin guerra, sin acciones militares, sin violencia. 2, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro con su diplomacia de paz, y es que es lo que digamos, ha prevalecido en todo este tiempo, y por eso el proceso también fue así, tal vez un poco largo. Exacto. En todo esto, porque se buscaba que las acciones fueran así. Y por otro lado, bueno, la lealtad, tanto la que demostró Alex Saab, estando sin traicionar a Venezuela, sin renunciar a sus valores, y la lealtad del presidente para con él de traerlo a casa y decir, mira, tú eres uno de los nuestros, tú eres bienvenido a casa, bienvenido a tu casa de vuelta. Entonces el presidente está con Alex Saab y está con su pueblo venezolano. Y además hay un amplio espectro de sumatoria, porque el largo tiempo ciertamente fue en detrimento de la salud, del bienestar de Alex Saab, pero aprovechó este tiempo Venezuela para aglutinar no solamente la voz de Latinoamérica, sino de los 5 continentes, porque es impresionante. Y lo decía hoy el presidente resaltando que está libre gracias al movimiento Free Alex Saab, que sumó intelectuales, políticos, cultores, gente que quizás no está tan vinculada a la izquierda, que quizás es más vinculado al tema legal, pero que sabía que era una violación tremenda a los derechos humanos. ¿Cómo fue todo este proceso para llegar hasta el punto más recóndito, no solamente de Venezuela, sino del mundo entero, y que allí se dijera Free Alex Saab? Bueno, agradecer al trabajo de la Cancillería y nuestras embajadas y consulados en todo el planeta que lograron, digamos, nuclear todos estos grupos de apoyo a Venezuela, los grupos de apoyo a Cuba,
que siempre han sido solidarios con estas causas, sobre todo al ser Venezuela, bueno, lo que ha llegado a ser un país con más de 900 sanciones. Y pues bueno, el nombre de Venezuela hoy en día viene siendo un nombre de resistencia ante el imperialismo. Estados Unidos, sin quererlo, convirtió a Alex Saab en un héroe antiimperialista. Lo convirtió en un héroe antiimperialista, una figura importante de resistencia y, digamos, esto logró permear, ¿no? Tanto así que en los Estados Unidos, por ejemplo, teníamos de grupo de apoyo al National Lawyer Guild. El National Lawyer Guild es el gremio nacional de abogados. Es el grupo de abogados más grande de los Estados Unidos, que agrupa la mayor cantidad de abogados. Estaban desde el primer momento en la causa de Alex Saab, metiendo documentos, haciendo jornadas en las universidades, pronunciándose, yendo a los juicios inclusive y haciendo presencia allí y buscando nuclear, ¿no? También a otros grupos que se metieron. Y yo creo que principalmente, además de eso, era que estamos luchando con la verdad en la mano. Estamos luchando con la verdad y cuando luchas con la verdad, pues obviamente convence. Bueno, pero vamos a hablar del corazón, porque esto Claro. tiene mucha razón todavía. ¿Cómo viviste tú el día de hoy? Porque había rumores. Desde ayer comenzó desde esto. ayer, muy fuerte. Yo siempre digo, no, en público y en privado, que los hechos son lo más importante en el periodismo y en cualquier narración, ¿no? Que pase, que uno pueda ver las cosas. Bueno, y eso lo vimos hoy en la tarde, pero llevamos más de 24 horas siendo sometidos Claro. a un bombardeo del cual es imposible, digamos, no participar de una u otra forma. Así que no te pongas de abogada, no nos cuentas como abogada, como experta en el tema, ni como escritora del libro, sino tú, pues, que has estado en esta causa que ha ocupado buena parte del último tiempo de tu vida. Más de 3 años ya tenemos. Bueno, lloré muchísimo hoy. Yo soy muy llorona además. Y bueno, desde anoche, como tú lo dices, Patricia, ese bombardeo que hubo, bueno, tratando de dilucidar cuál era la verdad, qué pasaba, estuvimos trasnochados y hoy ya cuando todo apuntaba que sí, cuando los medios internacionales empezaron a confirmarlo, pues evidentemente una gran emoción. Yo no me encontraba en Caracas, salí corriendo, me vine, nos reunimos, nos encontramos y bueno, desde ese primer momento y de las primeras imágenes lo que hemos hecho llorar, la verdad, nosotros juntos llorando, mandando videos y bueno, respondiendo muchísimos mensajes de apoyo, de solidaridad, muchísimos mensajes de alegría. Es impresionante cómo hemos recibido mensajes del pueblo, mira, hubo todos los conversatorios a nivel nacional, en cada rinconcito de Venezuela, los conversatorios llevábamos al Free Alex Saab y todos esos grupos, la UVC, los grupos políticos, los grupos defensores de derechos humanos, se han comunicado con nosotros, están muy alegres. Mire, esta noche podemos decir que muchísimos hogares venezolanos están celebrando, muchas madres están llorando porque sabemos que retornó Alex Saab, porque retornó un padre, retornó el papá de Mariam y de Charlotte, Mariam que contaba sus deditos y Camila cada vez que lo contaba nos hacía llorar muchísimo. Y hoy podemos decir, Mariam, ya dejas de contar con tus deditos, y ya llegó papá, y ya llegó, y bueno, van a pasar una feliz Navidad. Así que la emoción ha sido impresionante. Impresionante. Y yo aprovecho, Patricia, mi condición de periodista y tu condición de madre y esposa, para que nos digas, porque el único que esta mesa que estuvo allí fuiste tú, porque vimos a Camila subirse al avión, rompió todo el protocolo, ¿cómo no hacerlo? Y a las niñas también, pues todavía no había bajado Alex y se reunieron, y después sí, cuidaron el protocolo, bajaron y que descienda el hombre. ¿Cómo se vivió ese momento? Bueno, la crónica se contó en pantalla, pero digamos, la trasescena realmente fue tan digna como lo que vimos, o sea, mucha contención casi todo el tiempo. Yo me sorprendí realmente cuando los vi fuera como del salón protocolar, porque siempre pensé que iban a esperar adentro, que él se iba a bajar del avión y que era él quien entraría al salón protocolar, y pasó todo lo contrario. De pronto yo doy una vuelta así para poder ver a la pantalla del televisor, porque lo tenía mucho más cerca que el avión, para ver si ya se bajaba o quién era el que se bajaba y tratar de distinguir quién es quién para poder contarlo. Cuando de pronto me encuentro con todos allí esperando, se tocaban un poquito las manos, se tapaban la boca, como esa ansiedad ya de los segundos previos a que tú estás a punto de ver una cosa que por años creíste que era posible, pero que al mismo tiempo la veías lejana, ¿no? Exacto. Entonces había mucha contención, pero sin duda había mucha emoción. La dimensión humana de esta historia es impresionante.
creo que también como lección nos deja a todos y a todas que cuando vemos una noticia, cuando vemos un relato, detrás de eso siempre hay un hombre, siempre hay una mujer, hay una historia de familia, y eso fue lo que vimos hoy, una familia que luchó todo este tiempo por mantenerse unida y que tuvo ese momento de gloria y de felicidad. Bueno, luego caminan hacia el avión. Yo alcanzaba a ver con una gorra o cachucha, como decimos en Colombia, al doctor Jorge Rodríguez. No, yo además tenía todo el interés periodístico en que me Que me sorprendió echara a todos, todos los porque la gente cuentos. esperaba a Alex y de repente se asomó Jorge. Claro. Aquí está el diálogo. Sí, claro. Y bueno, luego que subieron, y yo decía, mientras narraba, yo decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo se van a poder quedar allá adentro? Y yo, ¿qué más voy a contar? Ya no tengo mucho más que contar, un avión, nada, pero no, realmente fue muy rápido, y cuando ya lo vi salir, yo le había dicho al equipo de camarógrafos que estaba conmigo, extraordinario, compañeros todos, muy, muy profesionales, dije, el momento de esta historia es cuando él aparezca por esa puerta y empiece a bajar las escalerillas de ese avión, así que no, eso no lo podemos perder, y así fue, cuando ya él apareció allí realmente fue que sin que nadie aplaudiera y sin que nadie gritara y sin que salieran cohetones, fue un momento de sumo, de alegría, es como que la vida te compensa. Hoy es un día en el que, si pudiera decirlo de alguna manera, tú renuevas un contrato con la esperanza. Tú te confirmas que sí hay justicia, no divina, humana, que los milagros realmente no existen, que se trabajan y que se construyen, que hay unos que cuestan un poco más, otros un poco menos, pero que cuando tú no abandonas una idea, una causa por la que crees, llegan estos momentos de felicidad y de gloria. Este relato lo hago en lo personal, en lo humano, en lo que digamos, la energía que recorría ese lugar. Además te digo, el día no podía ser más lindo. En Maiquetía. Todo conspiró a favor. Sí, era espectacular la jornada, no había nada que fuera un nubarrón en esta historia que terminaba hoy, y creo que termina un ciclo de esta historia, porque Alex Saab tiene mucho más que contar. Le preguntaba a la abogada justamente por eso, porque en términos jurídicos crea jurisprudencia, o sea, de aquí en adelante hay mucho más que alertar, mucho más que estudiar, y desde el punto de vista mediático también creo que hay muchas experiencias ganadas por el movimiento Free Alex Saab en torno a cómo contrarrestar toda esta avalancha de mentiras y de medias verdades que aún hoy, mientras nosotros estamos en vivo, circulan por todas partes. Así es. Miren, vamos a hacer una pausa. Queda mucho más que contar. Esa imagen que relata Patricia, ojalá le dé la vuelta al mundo, así como de manera muy maliciosa hicieron publicar y rodar por todas las redes sociales aquella foto famosa y que todavía se sigue publicando con la braga naranja, y quisieron estigmatizarlo como un criminal, como un delincuente, como la ficha de Maduro, que ahora sí cae, que va a contar que llegó a Estados Unidos, y resulta que hoy ha llegado a Venezuela tan leal como cuando se fue a ese viaje a Irán, y con una narrativa completamente diferente, con sus niñas en brazos, con su esposa al lado, y también otra fotografía con el presidente Nicolás Maduro. Hay que hablar de lo humano, hay que hablar de lo jurídico, y hay que hablar de la gran victoria que obtiene todo el pueblo venezolano. Eso será la vuelta. Alex está en libertad. Aquí arreglamos los libros para que se vean. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. Continuamos con Adriana, con Roy y con Patricia. Fíjense, el lado humano es muy importante. Van 20 días de diciembre, todavía quedan 11. Y hay 3 grandes victorias que hay que resumir. 3 de diciembre, la voluntad popular de un pueblo
Se movilizaron exactamente 10.5 millones, el 51% del electorado, la elección número 30 en 24 años. Ningún país ha votado tanto como nosotros, y esta vez sin polarización. Una sola candidata, que era Venezuela. Triunfo. Y después, el 14, Día del Alba, día del natalicio, nada más y nada menos que uno de los movimientos más importantes de solidaridad en toda América Latina y el Caribe, se firma nada más y nada menos que un acuerdo entre alguien que no quería reconocer a Venezuela, que no quería reconocer el Acuerdo de Ginebra y que debió sentarse, no con balas, no con el Comando Sur, sino con el diálogo y la palabra, como había prometido en su momento y había propuesto además Nicolás Maduro. Y el día número 20 llega nada más y nada menos que Alex Saab. Es decir, por donde usted lo busque, ha sido un mes victorioso de diplomacia, de diálogo, sin amenazas y sin intervención. No se ha violado ni uno solo de los 350 artículos de nuestra Constitución, y algo muy importante, el pueblo en paz, tranquilidad y concordia, celebrando cada uno de estos triunfos. Tenemos un material que queremos compartir para luego seguir conversando con nuestros invitados. En diciembre de 2023 terminó una larga espera. El diplomático venezolano Alex Saab fue liberado luego de más de 3 años y medio de secuestro en Estados Unidos. Su caso se convirtió en una causa nacional e internacional y en una de las varias formas que evidencian la estrategia de agresión no convencional de Washington en contra de Venezuela. Alex Saab fue víctima del lawfare o guerra jurídica, un mecanismo que emplea discrecionalmente la ley y los tribunales para alcanzar objetivos políticos, y en este caso, para dañar las acciones venezolanas dirigidas a mermar las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales norteamericanas, diseñadas para generar sufrimiento en el pueblo venezolano. Como parte de esta operación, Alex Saab también fue objeto de una campaña mediática a gran escala para fabricarle delitos que luego sus acusadores no pudieron comprobar en los juzgados. De 8 cargos, le fueron levantados 7 por supuesto blanqueo de activos, dejando en pie el de conspirar para esquivar las sanciones ilegales. Alex Saab sufrió aislamiento, tortura y falsas acusaciones de ser un agente encubierto de agencias de seguridad norteamericanas. Al mismo tiempo, resistió a las propuestas de liberación inmediata por parte de Estados Unidos a cambio de una delación con acusaciones falsas contra Venezuela. La liberación de Alex Saab es el triunfo de la diplomacia, la paciencia y la convicción de Venezuela por sobre la fuerza, el unilateralismo y la prepotencia imperial. Y vamos a preguntarle a una de nuestras invitadas esta noche aquí en la televisión pública venezolana, en el canal 8, tan querido, tan amado en este país latinoamericano, por ese segundo momento jurídico que justamente refería este video que veían hace solo segundos, porque hemos hablado que tiene como 2 momentos el caso de Alex Saab en lo jurídico. El primer momento lo vivió en Cabo Verde, en su primer secuestro, y el segundo momento lo empieza a vivir en el segundo secuestro, que es cuando lo sacan ilegalmente desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos, de donde felizmente hoy podemos decir ya esa parte concluyó, terminó y está hoy en Venezuela. ¿Cómo se caracteriza jurídicamente la situación de Alex Saab en los Estados Unidos? Sí, continuó siendo una detención arbitraria, continuó siendo un proceso de lawfare, continuó siendo torturas, pero de otra forma, aun y cuando existían torturas físicas, cuando se denunciaba, por ejemplo, que pasaban a temperaturas extremadamente bajas, en aislamiento absoluto, sin poderles dar ni siquiera una ropa adecuada ni una alimentación adecuada, son formas de tortura. Ahí lo que estamos hablando es de un secuestro continuado, de unas violaciones continuadas, pero además entonces entramos en un proceso supuestamente jurídico, legal, desde el momento en que él es presentado y que él se declara inocente, y empieza una batalla. Importante decir, el proceso penal nunca ni siquiera avanzó. Claro. El proceso penal no existió. ¿Qué existió? La batalla por el respeto a la inmunidad diplomática y la batalla porque la propia ley de Estados Unidos prohíbe detener, perseguir, enjuiciar a una persona que está internacionalmente protegida. Y eso fue una batalla muy dura, fue la principal batalla, porque transgrede realmente las leyes estadounidenses, la Constitución estadounidense, la ley de inmunidades diplomáticas de Estados Unidos y además entonces el derecho internacional. Y por eso ahí se concentró qué hubo que hacer. El juez Robert Scola del Distrito Sur de Florida tuvo que paralizar el proceso penal, que realmente nunca existió, pero además existen otros trasfondos, nosotros siempre lo decíamos. Ese proceso no iba a avanzar nunca
porque recordemos que él le imputaban o trataban de imputar 8 cargos, 8 imputaciones. Cuando llega a Estados Unidos le retiran 7 y queda uno solo, sí. que es el que nosotros hemos dicho que es el más maleable, el más políticamente manejable, con el que procede a toda esta persecución política, que es el de conspiración. A partir de esa sola imputación, evidentemente quedan los fiscales con un trabajo muy difícil de demostrar cualquier hecho delictivo, que no tenían cómo demostrarlo. Y es por eso que lo vimos en las decisiones judiciales. Por ejemplo, del 23 de diciembre, una decisión judicial en donde el juez Robert Escola decide negar el respeto a la inmunidad diplomática, pero cuando uno leyó la decisión, aparte que estaba errada, no tenía la motivación real, no sabía cuáles eran los hechos que le imputaban, él cometió un grave error. Decidió entonces que no iban a contradecir si Alex Saab era diplomático o no. Decidieron no valorar más de 60 documentos que verificaban internacionalmente la acreditación de él como diplomático, sino que decían simplemente que no reconocían al presidente Nicolás Maduro, que reconocían a Juan Guaidó y que definitivamente no íbamos a tener victoria simplemente por una decisión política. Entonces, dentro de Estados Unidos, lo que se vio fue realmente el proceso de lawfare. Fue un verdadero proceso de lawfare y de violación a sus propias leyes. Ellos lo tenían difícil. Los propios fiscales, sabemos que hubo renuncia de fiscales, hubo cambio de fiscales, hubo retardo judicial. Sí, hubo sectores académicos, tanto en Estados Unidos como en el propio Cabo Verde, que estaban escandalizados por todo el manejo que se le había dado al caso de Alex Saab, alejado, digamos, de la más pura interpretación jurídica. Sí, era más bien un tema político y también, Patricia, tú sabes bastante de eso, el tema de los medios de comunicación, que hasta hoy, bueno, una demostración en que en las últimas 24 horas lo que se ha dicho, lo que se ha comentado es resumen de lo que hemos vivido durante más de 3 años. Las mentiras, las medias verdades, las justificaciones, ahora saltan a tratar de criminalizar o decir que ya dijo lo que tenía que decir, que ya es desechado por Estados Unidos cuando ayer decía una cosa completamente diferente. Es decir, el cambio de discurso ha sido recurrente, Roy, y eso es que ha sido enfrentado duro en las redes sociales, ¿no? Sí, no, y además que el lawfare fue tan duro en los Estados Unidos que el juez Escola sacó una ley, se llama una gag order, una orden mordaza. Los abogados, la defensa de Alex tenía prohibido hablar del caso penal en medios de comunicación. Solamente podían hablar del caso de inmunidad diplomática. ¿Por qué? Porque ellos no tenían argumentos de ningún tipo en el caso penal, no había forma de demostrar nada. Entonces les prohibieron que ellos hablaran porque los iban a dejar con mucho menos argumentos, iban a derrumbar completamente la acusación, que era lo que se quería hacer. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, te atacan con los medios y no tienes cómo responder. Exacto. No tienes cómo responder, solo decir la inmunidad diplomática, ¿no? A nivel mediático de parte de la defensa. Entonces, ¿qué nos tocó? Asumir esa tarea de desmontar la acusación. Que no era fácil porque tiene episodios muy específicos, jurídicos. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron hacer llegar a Alex Saab humano, padre, esposo, a través de los mensajes? Por lo menos tú, a través de las redes sociales, estabas siempre contándonos esa historia. Claro, por un lado, bueno, posicionar muchos mensajes, ¿no? Posicionar muchos mensajes un poco para que lo que tienes tú en tus manos de verdad esté rodando y la gente pueda acceder. Por otro lado, era responder, ¿no? a todas y cada una de las acusaciones que se le hacían a Alex. Entonces, el que no es diplomático, él no puede ser diplomático por tal, no, sí puede ser diplomático porque la Constitución, porque la Ley de Servicio Exterior sí lo dice, y entonces ahí ayudándonos, bueno, y sobre todo multiplicando todo este mensaje y incluso en algunos momentos, bueno, hicimos retroceder a algunos de los que atacaban y mucha gente que vivía de eso, de atacar a Alex Saab, en algunos momentos reculó y dijeron, mira, pero claro, aquí no hay cómo. Hay 2 mujeres sobre las cuales yo quisiera preguntarte. Una es Camila, ¿no? El papel, el rol de Camila, el propio presidente Maduro lo reconocía hoy, hablaba del liderazgo que había tenido en el movimiento. Y la otra es la señora Cilia Flores. El propio Alex Saab decía hoy, ha sido un ángel, sí. Pues un ángel. Así que bueno. Y fue a recibirlo. No, claro. Un abrazo muy, pero muy apasionado. Sí, no, un abrazo muy fundido realmente, mucho cariño se veía entre los dos, mucho agradecimiento de Alex
hacia ella, sin duda un símbolo enorme que ella, la figura que tiene, que representa por ella misma y Ella también misma, ¿no? exacto. por ser la compañera de quien es, estuviera allí. No se puede pensar que es cualquier compañía ni cualquier presencia, pero hablemos de esas dos figuras femeninas en esta historia, por lo menos en las últimas 24 horas. No, bueno, Camila, yo hacia ella personalmente profunda admiración desde que la conocí. También vivió un proceso de criminalización, también vivió un proceso de acusaciones de infamias en contra de ella, contra una mujer joven, madre, esposa y pero además una persona de admirar. Lo decíamos hace un rato, una persona preparada y que con valentía, gallardía sacó fuerzas y lideró este movimiento, nos guió, nos lideró. Y estuvimos junto a ella luchando todo este proceso. Debo también destacar el trabajo de otra compañera abogada, Laila Tajaldini, otras compañeras que desde el punto de vista de la parte mediática, de la parte de logística, de todas las informaciones que sacábamos, hay muchísimas personas que hemos trabajado junto a ella o que trabajamos junto a ella y que lo único que hemos podido verificar es realmente lo humano de Camila, lo preparada. Lo valiente, ¿no? Lo valiente. Era impresionante. Nosotros llorábamos y ella nos daba ánimo cuando ocurría cualquier cosa. Y ella decía, vamos a salir adelante y nos vamos por esta vía. Y entonces, eso que dice el presidente Nicolás Maduro, que fue una defensora de los derechos humanos, Camila asumió además otras causas en este proceso, es importante decirlo. Camila se fue a las comunidades, Camila decidió adoptar varias causas, niños, jóvenes. Bueno, Camila hizo una labor social impresionante, que no la vamos a ver en los medios de comunicación todos los días, porque una de las condiciones y características de Camila era, no quiero que digan nada, vamos todos a las comunidades, vamos a ayudar, porque era una de las formas que ella se sentía mejor. Una anécdota, cuando ella se sentía muy mal emocionalmente, se iba a Ciudad Caribia, a las casas de las señoras del Fogón de Alas a tomarse su cafecito en los bloques de Ciudad Caribia, y ahí ella salía con fuerza, renovada. Entonces eso dice de la parte humana de Camila. Y bueno, nuestra primera combatiente, yo además que yo soy parcializada porque yo a ella la admiro desde que tengo uso de razón, porque bueno, es la defensora de nuestro amado Hugo Chávez, ¿no? La abogada defensora, yo le digo la eterna defensora de nuestro amado Hugo Chávez, y bueno, de ahí en adelante ella ha demostrado, por supuesto, toda la capacidad y toda la entereza como mujer, como madre. Un Pero, ángel, ¿qué querrá decir esa expresión, un ángel? Mira, ni el presidente ni la primera combatiente, y bueno, debe ser una expresión muy personal, yo creo que en su oportunidad ya nuestro diplomático y la propia Camila podrán explicar por qué la llaman así, pero es que realmente ni el presidente ni la primera combatiente abandonaron nunca la lucha. Y nosotros le decíamos, es normal, porque estamos hablando de un funcionario, estamos hablando de alguien que fue precisamente enviado por el propio presidente a luchar por una patria. Y eso no es una consigna, eso no es simplemente una consigna, eso se demostró. Un Alex Saad que logró concretar 2 misiones diplomáticas y que sabía que estaba siendo amenazado. Un Alex Saad que salió en su tercera misión y que no se rindió. Que le decían en medio de las torturas, declara en contra de Venezuela y tú vas a ser libre. Y decidió resistir no solamente su propio dolor físico, sino saber que su esposa estaba siendo perseguida, que sus hijos mayores estaban siendo perseguidos, que la familia de su esposa estaba siendo perseguida. Sí, les cambió la vida a todos. Sí, sin duda. No, y además bien importante porque si hay alguien que ha tenido trabajo, que ha tenido que resistir y eludir 2 intentos de magnicidio, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Es decir, que dentro de todo ese mare magnum de obligaciones, también la causa de un amigo, de un diplomático y de un hermano. Y hay algo bien importante, Roy, es la victoria, porque quieren desconocerla, Patricia. Y unos dicen que, bueno, que simplemente fue una entrega más y ya, para desconocer primero el diálogo entre 2 presidentes, Biden y Maduro, que se reconocen entre sí y que ya no hay gobierno interino y que no hay medias tintas, sino es conversación Washington-Caracas, Biden-Maduro, pero al mismo tiempo una victoria de una diplomacia que no desde ahora, sino hace 10 años ha construido Nicolás Maduro. Victoria diplomática, lealtad por parte de ambos, como lo decíamos antes, lealtad de Alex Saab hacia el presidente y el presidente hacia Alex Saab. La vuelta de ciudadanos norteamericanos a sus casas también, creo que para los que estamos en lucha de liberación nos alegra y nos conmueve también que unas personas que estaban aquí, independientemente de lo que hayan podido hacer,
hoy en día puedan estar con sus familias esta noche, cercano a Navidad. Y para nosotros eso es motivo de alegría, así como esperábamos que Alex estuviera aquí. Es una victoria por todos lados, o sea, no hay forma de negarla. Y además, que era una lucha que se venía exigiendo desde hace 3 años. No fue algo que salió de un día para otro, no fue que lo sacaron de donde nadie lo conocía, no, era una lucha del gobierno revolucionario, era una lucha de movimientos sociales en Venezuela y en todo el mundo exigiendo la libertad de Alex Saab. Yo quería sumar a esto que nos preguntabas hace un rato, Patricia, qué significaba realmente, o cuál era el presente, ya desde el punto de vista jurídico, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico, político, geopolítico, el caso Alex Saab es tan importante que sienta un precedente desde el punto de vista de los derechos humanos como persona, como ser humano individual, desde el punto de vista de la familia, ¿no? Pero nosotros decíamos al principio que no era la lucha solamente por un ser humano, sino que también significaba la transgresión, el desconocimiento de la soberanía de Venezuela. Uno de los escritos de la Fiscalía decía, nosotros desconocemos a Nicolás Maduro y por lo tanto desconocemos la soberanía de Venezuela, tal cual. Nosotros en su momento lo informamos y era impresionante cómo si la policía del mundo se atrevía a decir que desconocían la soberanía. Entonces, Alex Saab era esa figura, esa imagen a través de la cual estaban agrediendo la soberanía, la autodeterminación, la decisión del pueblo venezolano. Los llevaron a un proceso jurídico en donde un juez estadounidense evaluó si el presidente Nicolás Maduro tenía la facultad de nombrar a sus diplomáticos. O sea, era una locura. Esto es algo, lo decía nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien también saludamos, a quien también, y por supuesto el doctor Jorge Rodríguez. Bueno, yo creo que nosotros tenemos unos líderes, tenemos un presidente, que bueno, el canciller eterno de nuestro amado Chávez, pero además un equipo muy completo, que todo el trabajo armado, conexo, pues logró realmente esta victoria. De manera que, entonces, muy importante a los estados, a las naciones. ¿Por qué se nos unieron al principio tantos estados? China, Rusia, Cuba, muchísimos denunciando esta violación. Bueno, porque están violando la soberanía de un país. Y porque hoy es Venezuela y mañana puede ser algún diplomático de ellos. A propósito, Nicolás Maduro habló justamente hoy acerca de este tema. Vamos a verlo. Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras, y después de 1280 días de secuestro ha triunfado la verdad, ha triunfado la justicia, ha triunfado. Ha triunfado, Patricia, todo lo positivo por encima de la narrativa falsa, ¿no? Sí, yo pienso que honestamente, Barry, es imposible ocultar esto como un triunfo. Y como un triunfo de lo real, de la verdad, de la lealtad, de lo correcto, de lo jurídicamente que corresponde. O sea, es un triunfo. El presidente Maduro decía hace unos meses, es un secuestro en toda línea. Vamos a decir ahora, es un triunfo en toda línea. O sea, las narrativas tampoco pueden imponerse de manera tan burda. No, hay un hecho, hay una verdad irrefutable. Hoy Alex Saab duerme en su casa en Venezuela. Claro. No, ¿cómo vas a ocultar eso? ¿Cómo lo vas a cambiar? Hoy se bajó de ese avión, lo vimos todos y todas, abrazó a su familia y fue recibido en Miraflores. Y además que hasta hace unas 12 horas atrás, algunos decían desde Estados Unidos, es imposible. Ese hombre sigue vestido de naranja y está tras la reja y no lo suelta nadie. Hablando de eso, bien importante escuchar a Alex Saab, porque durante 40 meses fue una de las piezas claves para el gobierno de Estados Unidos y muchas personas en el mundo, y me atrevo a decir que un 99% jamás había escuchado la voz de Alex Saab. Ni siquiera lo había visto de cerca, tenían una foto que repetían en todos los medios de comunicación. Hoy, luego de más de 1280 días, habló y agradeció al presidente Nicolás Maduro de una manera noble. Vamos a verlo.
La vida es un milagro constante y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia se ha hecho realidad gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente, Cilia Flores, el ángel de Venezuela. Gracias al presidente Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Gracias a mis hijos, gracias a mi esposa Camila por mantenerme con vida estos 3 años y medio. Porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que, como yo, nunca se rinde y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Se dice fácil, pero no sabemos qué vivió Alex Saab. No sabemos, solamente él sabe lo cruel que fue el momento de no comer, de no tener medicina, de ser torturado, de ser golpeado, de ser sometido a los vejámenes más oscuros, inhumanos, y está ahí de pie. Tiene bastante moral para hablar de resistencia y sobre todo de agradecimiento. Y algo muy importante, Patricia, no nació aquí, nació en Barranquilla hace 52 años, pero quiere más a Venezuela que muchos venezolanos que hoy están criticando y pidiendo sanciones. Muy costeño, sí, de la costa norte colombiana. Ay, yo decía ahora aquí tras escena, pero tú no guardas ningún secreto. Hay mucho colombiano chévere. Claro. Alex Saab es uno de ellos y hay muchos colombianos y de otras nacionalidades que amamos este país. Y además, Patricia, que trabaja en pro de Venezuela. Él dice, se sacrificó por Venezuela más que cualquier venezolano que hoy está en Miami y en España. Lo menciono porque uno de los frentes de ataque era que era colombiano. Exacto. ¿No? Y que como siendo colombiano, uno podía ser diplomático y dos, podía tener una misión en pro de un país que no era el suyo. Y evidentemente es un argumento pues que no tiene cabida, que no tiene sustento, pero que por meses lo escuchamos, lo leímos y lo vimos. Y hoy en su perfecto costeño, ¿no? Colombiano, habla con esa inmensidad porque sus palabras tienen enorme profundidad. La vida es un milagro constante. Oye, se queda con uno como... Claro, ¿no? tocado. Y además Alex, Roy y Adriana tiene voz hoy. Teníamos una imagen nada más que rindieron los medios de comunicación, no teníamos voz, no tenemos relato. Hoy Alex, después de 40 meses, tiene voz, tiene relato y un agradecimiento importante, ¿no? Eso queda. Sí, claro. Muchos de nosotros, inclusive, cuando iniciamos esta lucha, no conocíamos a Alex. Muchos lo conocimos el día que cayó, el día que lo secuestra el imperialismo norteamericano. Sí. Porque, bueno, muchas cosas, y parafraseando a José Martí, muchas cosas debieron hacerse en silencio. La ley antibloqueo, el trabajo de Alex Saab tenía que hacerse en silencio, porque es que tras esa persecución tan brutal por el presidente de la República, por nuestra dirigencia revolucionaria, por las cuentas bancarias y por nuestras empresas, él tenía que hacer el trabajo muy callado para poder lograr los acuerdos. Muchos países, empresas con miedo de trabajar para Venezuela. Y él logró establecer relaciones comerciales entre Venezuela y otros países a través de triangulaciones y terceros países para lograr traer la comida. Y lo decía hoy el presidente, ¿no? Qué importante que inclusive tú estando secuestrado, la comida seguía llegando a las casas. Los alimentos los medicamentos de alto costo siguen llegando, la gasolina, todo lo que tú compraste, inclusive estando preso, llegaron a Venezuela. Y eso te lo agradezco, porque bueno, la estructura quedó y siguió trabajando, y es muy hermoso, pues, que eso no paró al momento del secuestro, que fue lo que intentó hacer el imperialismo. Y que además benefició a chavistas y no chavistas, porque fue una medicina que entró para toda Venezuela. Y en plena pandemia, además, en la época más difícil que hemos vivido en los últimos 100 años, ahí fue cuando Alex arriesgó su vida para traer lo que necesitaba nuestro pueblo y que negaba Washington y Europa que entrara a Venezuela. Y es que el imperialismo no entiende lo que es resistencia. Y queda no entiende. Ellos presumían que al secuestrar a Alex Saab, que era parte del plan, sí, Venezuela iba a colapsar. Y iba a salir el pueblo a tumbar al presidente Nicolás Maduro. Y eso no pasó. Y es que no conocen de historia tampoco.
que no solamente queda demostrado que hay muchos colombianos chéveres, Está haciendo sino el coro a que- Patricia. sino claro, y además que nos hemos reencontrado con Claro. nuestros hermanos colombianos, también parte de esa diplomacia bolivariana de paz, desde la Asamblea Nacional, desde muchos espacios, y nosotros, yo soy de San Cristóbal, además, ahí al lado tenía a los colombianos chéveres, entonces, no solamente queda demostrado esto, sino que también Alex Saab, siendo nacido en Colombia y nacionalizado venezolano, sí podía ser diplomático y sí era diplomático y sí sigue siendo diplomático porque así lo quedó sentado en una jurisprudencia nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia, que se hizo un análisis, un recurso y decidió la Sala Constitucional que Alex Saab no solamente era diplomático en el momento en que lo detuvieron arbitrariamente, sino que está vigente su nombramiento, nuestro enviado especial para asuntos humanitarios, nuestro agente antibloqueo. Vamos como a lo ver hemos llamado. además qué puede pasar de aquí en adelante también con esa figura, Bueno. ¿no? Porque la historia no concluye hoy, hay un capítulo, digamos, que se cierra, pero por supuesto que también se abre. Roy no nos ha contado cómo vivió la jornada de hoy. Bueno, una jornada sin dormir, sin dormir porque ya desde Porque ayer... pensabas que podía ser en cualquier momento, incluso en la madrugada, digamos. Sí, claro, podía ser en la madrugada, así como cuando a él se lo llevaron de Cabo Verde fue sin aviso, fue, o sea, nadie estaba informado, entonces estábamos súper alertas sabiendo que podía pasar algo, inclusive en la mañana estaba como que sí, pero no, y cuando sale primero AP, que es la agencia de Estados Unidos, bueno, ya es como que respiramos, pero además no lo nombraron, Que hay, ¿no? que Entonces explicar, como que... que hay que explicar eso también cómo funciona, ¿no? Porque hay una relación directa entre ese gobierno, Claro, la y agencia, la agencia AP, les filtra la información sin darles una fuente confirmada y entonces a partir de allí se empiezan a volver referencia, pero tampoco se mojan, tan ¿no? O malos sea, que no lo quisieron nombrar. Y además esperar el avión, porque habíamos chequeado el avión hasta llegar al sitio. Y después cuando llegaba a Venezuela, todo el recorrido, esperar que se bajara el avión. O sea, fue como Vimos el súper recorrido del tenso, avión ¿sabes? en vivo así Y por que la... sí se va a bajar del avión, está ahí. Nosotros Claro. teníamos llorábamos. 2 aviones. De pronto Claro. llega uno primero y estábamos todos listos cuando dicen, no, este no es. Yo y volteen las cámaras. Y decían una hora más, yo decía, en una hora me muero, en una hora ya me da algo. Pero bueno. Mira, ya nos tenemos que despedir, lamentablemente se nos hace corto el espacio y comenzando contigo, Iriana, me gustaría el mensaje final de qué viene ahora. ¿Cuál es la labor que hará Alex y de qué manera el pueblo venezolano y los pueblos del mundo verán a Alex Saab? Bueno, nosotros seguimos luchando por Venezuela, seguimos luchando ahora el levantar las 930 medidas coercitivas unilaterales, ilegales y antijurídicas. Con nuestro diplomático, bueno, estamos todavía ahí esperando, pero estoy seguro que viene muchísimo más trabajo, muchísima más lucha, porque bueno, estamos venciendo paso a paso junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado ser el mejor estratega del mundo, y él está demostrando junto a todo el pueblo venezolano que los pueblos unidos jamás serán vencidos y que la resistencia es realmente lo que logra la victoria. Nosotros seguimos en resistencia y vamos a ir avanzando poco a poco. Claro. Dice el presidente Nicolás Maduro, este año 2024 es el año de la recuperación total y ya lo estamos viendo. Sin Se nos duda. adelantó un poquito. Regalo de Navidad adelantado. Ya el regalo Y de Free Navidad. Alex Saab, hermano, un movimiento, fundación ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? No puede desmayarse algo que tocó los 5 continentes. No puede parar. Inclusive mañana tenemos una actividad en Ciudad Caribia, que es una comunidad que hemos venido tocando junto con Camila, el movimiento donde está un comedor popular que se llama el Fogón de Alex, bautizado por el padre Numa, el Fogón de Alex, y en donde es el tercer cumpleaños de Alex que nosotros vamos a celebrar allí. De pronto y si aparece, quién sabe. Quién sabe, y si tiene tiempo, estoy seguro que él va a estar y que Camila también va a estar allí junto con la comunidad. Va a haber una fiesta para los niños, los regalos que solemos llevar desde el movimiento Free Alex Saab. Y bueno, y compartir con la comunidad. Así como decía ella, que Camila siempre va para allá, lo hacía para drenar, pues bueno, yo creo que es un momento de ir a celebrar. Y el movimiento continúa. El movimiento Free Alex Saab continúa, está establecido en 34 países. Ya no es la liberación de Alex Saab, ahora bueno, es la lucha contra las sanciones contra Venezuela, es la lucha por la libertad de muchos otros compañeros y compañeras que están presos por el imperialismo norteamericano, que están buscados por el imperialismo norteamericano, Julian Assange, el periodista Pablo González que está en Polonia injustamente preso, Milagro Sala en Argentina, entre otros que
que también requieren apoyo. muchas de otras este causas movimiento. justas. Claro que sí. Y tú, Pati, ¿cómo ves ahora el camino mediático? Ya terminó una etapa, pero comienza otra, ¿no? Un nuevo relato hay que armar alrededor de Alex. Sí, bueno, yo creo que hay muchas enseñanzas en las cosas que han pasado en Venezuela en los últimos años. Intentaron horadar gentilicio venezolano de todas formas, intentaron disminuir a sus autoridades, intentaron disminuir el pasado histórico, heroico de este pueblo, y todo eso se ha venido derrumbando, se ha caído como los libros en esta mesa porque no tiene una verdad real de atrás que lo sustente. Así que bueno, seguir manteniendo, creo que de manera muy estructural, el relato sobre la verdad. No hay un relato que no sea sobre la realidad. Y esa realidad es la que estamos viendo. Por eso yo te decía ahora, Barry, que es un intento, creo que desesperado, de tergiversar lo que ha sucedido hoy. Hay un triunfo a toda línea de la diplomacia venezolana, un triunfo de la geopolítica al más alto nivel, emprendida por el propio presidente Maduro, un triunfo de la mesa de diálogo con los Estados Unidos y con los sectores de oposición en el país. O sea, hay un triunfo en distintos niveles y también un triunfo de la verdad que se expresa a través de los medios de comunicación. Creo que el movimiento Free Alex Saab también tiene una experiencia hoy por hoy en lo mediático que compartir y que, dar herramientas a otros movimientos similares en el mundo. Así que hoy es un día en el que realmente todos podemos, irnos a la cama y estar tranquilos y pensar que el mundo es un poquito mejor. En medio de la complejidad que vivimos, en medio del horror en el que vivimos, hoy desde Venezuela, se dice la esperanza existe, las causas justas existen y es posible ganarle al lobo más feroz y salir airoso de la calle más oscura. Creo que esas figuras así tan dramáticas son las que hoy hemos dejado atrás, por lo menos por estas horas. Permitámonos el triunfo, permitámonos el abrazo y pensemos que hoy una familia nuevamente está junta. Y eso ya es un motivo de enorme alegría. ¿Qué más decir? Barry, que es que no nos podemos perdonar enviarle un abrazo, un saludo a todos y cada uno miembros del movimiento Free Alex Saab, todos esos muchachos a través de las redes sociales, atrás de las redes sociales, las distintas plataformas, las personas que estuvieron con nosotros desde el primer día, que por algún momento no están, pero que siempre han apoyado, todos y cada una de las personas, gracias. Toda esta lucha y esta victoria es colectiva, lo decíamos. Una victoria de todo el pueblo, y decía Patricia, citándote, Patricia, el lobo más feroz que quiso mordernos, quiso atacarnos, quiso colapsarnos y no pudo. Decía Roy, no saben de resistencia, no saben de historia y realmente no conocen cómo Venezuela construyó no una república, sino 3, y no liberó una patria, sino 6, con Simón Bolívar, uno de los más grandes que ha conocido la humanidad, y además al frente un hombre leal como Nicolás Maduro, al cual intentaron desconocerlo, lo han querido matar 2 veces, 650 medidas desde Estados Unidos y un montón de paquetes de agresiones, y ahí está, incólume, leal, hombre de patria, así como le juró a Hugo Chávez aquel 8 de diciembre del 2012 que estaría al frente. Esa misma lealtad hoy se expresa con Alex Saab y con todo el pueblo, porque al final esas políticas eran para los 30 millones de venezolanos sin distingo político. Lo decía Patti y yo lo reitero, hoy una familia duerme completa, le habían arrebatado un pedazo, no solamente una familia, sino a toda Venezuela, y ese pedazo hoy se completó porque es Alex Saab y lo celebramos todos como una gran victoria y que sea el inicio de una etapa donde siempre reine la paz, la concordia y la diplomacia por encima de las amenazas. Buenas noches.